Me dio gusto cuando supe que me tocaba al sur otra vez, no porque no quiera a los del norte. Si alguien de allá me escucha decir qué gacho eres, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que de repente no me tocaba aquí tan seguido en el rol y mucho por allá, entonces pues así se compensa un poquito, ¿verdad? Y pues bueno, bienvenidos a este servicio. Generalmente comparto cuando vengo aprovechando mensajes distintos, primer y segundo servicio. Pero hoy pasó algo bien curioso. Compartí de la amargura en el primer servicio. Y fíjense, es un tema que compartí en Toluca hace poco y tuvo la peculiaridad de que yo no esperaba que varias personas tuvieran al final la confianza y la honestidad de decirme: Jesse, gracias, porque era para mí. Porque parte del mensaje es que a veces estamos amargados y ni cuenta nos damos. Entonces me di cuenta que había causado mucho impacto en muchas personas. Decidí compartirlo hoy en la mañana. Iba a compartir con ustedes del gozo, pero por ahí alguien me dijo, no, es que los más amargados vienen al segundo servicio, entonces comparte el mismo. ¿Sí es cierto o no? A ver, voltea a ver la cara del de al lado. Si lo ves gozoso, dile: este mensaje no te va a servir, pero pon atención para ayudar a otros. Pero si lo ves medio amargado, dile: entonces tú toma nota del mensaje. Entonces vamos hoy a hablar acerca de la raíz de amargura. El Señor sabrá a quién quiere hablar directamente o a quién quiere darle herramientas para ayudar a otros. Pero es un hecho que este mensaje es bastante interesante y espero que sea de bendición. Vamos a orar. Si me regalan un poquito más de monitores nada más, dile conmigo ahí en tu lugar: Señor, te doy gracias en esta tarde porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Señor, ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestro espíritu, pidiendo que tú hables a nosotros y que tú quites todo estorbo del medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que es únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, la única influencia sobre nuestras vidas. Que todo tipo de opresión sea anulada por tu poder, toda distracción, cansancio, sueño, malestar físico, cualquier prejuicio acerca de tu palabra, quítalo del medio y siembra hoy una semilla que dé fruto en nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 15 es la base de esta enseñanza. Es un versículo bien interesante del cual estaremos meditando tres cosas. Quiero que lo leamos completo y después parte por parte y estaremos reforzando, respaldando con algunas enseñanzas o historias de la Biblia. Hebreos 12, versículo 15. Antes que nada quiero recordar que esta porción va dirigida a la iglesia, o sea, no es una serie de consejos a los cristianos para poner en práctica con los no cristianos, sino que es una carta dirigida a un grupo de cristianos en ese entonces, y a ellos se les dice: mirad bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. A mí me impactó este pasaje la primera vez que yo lo leí, porque la gracia de Dios, que es este favor inmerecido, este regalo inmerecido que nos permite acceder a su bendición, no es algo que en la Biblia tú encuentres que alguien haya hecho algo que haya provocado que Dios decida dejar de manifestar su gracia. A veces en la Biblia hay gente que cometió pecados muy graves, que luego se arrepintió y que el perdón de Dios fue más grande. Y por eso esto me hace cuestionarme qué es lo que quiere decir el autor. Es que al amargado Dios ya no lo perdona. No va para allá, sino que cuando una persona permite que se forme una raíz de amargura, la persona solita comienza a apartarse del Señor, como veremos que lo hizo Jonás. La presencia de Dios no huyó de Jonás, pero Jonás quiso huir por la amargura de su corazón de la presencia de Dios. Así que vamos a explicar qué es la raíz de amargura, cómo viene, cómo la podemos eliminar, cuáles son las consecuencias de no eliminarla. Pero antes que nada, lo primero que dice este versículo, y es el primer punto del mensaje, antes de ir directo al grano, el autor de enseñar lo que vamos a aprender de la raíz de amargura, él dice: mirad bien. ¿Y qué es mirad bien? Es poner atención, es ten cuidado. Yo sé que a lo mejor quieres irte directo al grano, a ver qué provoca la raíz de amargura, cómo contamina la raíz de amargura, pero el autor primero dice: y pon atención, porque a lo mejor la raíz de amargura te está contaminando a ti, ni cuenta te has dado. Una evidencia de ello es que no habla del fruto de la amargura, no habla de la amargura, sino que la describe como una raíz de amargura. Y la raíz tiene la característica que siempre se oculta bajo de la tierra.
Tú no reconoces qué tipo de árbol es un árbol por el fruto, perdón, por la raíz, sino por el fruto. Si yo llego contigo a casa y te doy un limón, concluyes que el árbol es un naranjo, un limonero, porque el fruto es un limón. Pero si yo te llevo la raíz del árbol, ¿tú lo sabrías detectar? No, la raíz no la detectas a menos que seas un experto en botánica, hasta que la raíz crece, produce el árbol y produce fruto, y entonces te das cuenta de que es lo que ha estado abajo de la tierra durante tantos años siendo nutrido y trabajando este fruto. Y así es la raíz de amargura. Se empieza a albergar en nuestro corazón. No la hacemos notar tan fácilmente hasta que ya después de mucho tiempo la raíz ha crecido y produce su fruto. Y la última consecuencia del fruto es cuando nos termina amargando tanto que nos apartamos de Dios, como lo veremos. Por eso el autor dice: mira, ten cuidado porque a lo mejor ahí está bajo tierra y tú ni cuenta te has dado. Entonces el autor quiso evitar que alguien leyera esta carta y que dijera: ay, qué bueno que habló de la amargura, porque esta parte, ¿verdad?, de la carta se la voy a llevar a mi tía la amargada para que se le quite. A lo mejor cuando dije el tema tú dijiste: uy, qué bueno que hoy sí vino mi mamá. No fue casualidad que mi compadre haya venido a la iglesia, porque está bien amargado y Dios le quiere hablar a él. Y sí, quizá hay personas en las que tú estás pensando a las que Dios le va a hablar, pero ¿qué tal que Dios también te quiere hablar a ti? ¿Qué tal que hay en tu corazón una raíz de amargura y tú no has mirado bien y ni cuenta te has dado? Porque una cosa es lo que vemos, pero otra cosa es que hay en el fondo de nuestro corazón. Y hay mucha gente que aparenta que todo está bien, y si no tenemos cuidado y arrancamos esa raíz de amargura, puede dañar gravemente nuestras vidas. Es muy común en la iglesia que todos nos ocultemos tras una careta. Generalmente tú le preguntas al cristiano promedio: ¿cómo estás? ¿Y qué te responde? Bendecido, con una sonrisa más falsa que la de Maines, ¿o no? ¿Verdad? La sonrisa más espantosa que he visto en mi vida. Bendecido, de victoria en victoria. ¿Cuándo te has encontrado a alguien que te diga: pues aquí medio amargado, la neta, con mi jeta lleno de odio y de rencor, los odio a todos, pero pues aquí estamos? No, la gente siempre por el qué dirán, por las apariencias, pone una sonrisa falsa y dice: bien, aleluya, bendecido, de victoria en victoria, alabado sea el nombre del Señor, ¿o no? Y esto te lo encuentras en la Biblia en muchas ocasiones, y quiero contarte un ejemplo nada más a manera de ilustración, y es el caso de Absalón. Te lo voy a parafrasear por causa de tiempo, porque en el primer servicio hubiera querido orar un poco más al final y por tiempo no pude ministrar tanto. Entonces quiero reducir un poco algunas porciones de la enseñanza para dejar más tiempo al final, si es posible. Y si no me crees, lee en casa el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 6. Te voy a contar lo que dice. Nos cuenta que Absalón se paraba desde muy temprano todos los días y caminaba con un grupo de hombres que corrían delante de él, y se hizo un grupo grande de personas que corrían y otros en caballo, y se paraba camino al palacio del rey, y toda la gente que venía a juicio con el rey por algún problema, Absalón clamaba y decía: oh, quién me diera que yo fuera juez sobre la casa de Israel y le haría justicia a toda esta pobre gente. Y cuando la gente se inclinaba porque era el hijo del rey y le hacían reverencia, él se agachaba, los tomaba de la mano y los besaba. Aparentemente era un hombre humilde que besaba a las personas, que anhelaba hacerles justicia. Y dice la Biblia que esto lo hizo, lo dice en el versículo 7, durante 4 años. La apariencia es la de un hombre trabajador, misericordioso, humilde y piadoso. Pero ¿qué es lo que realmente había en su corazón? Una raíz de amargura. Absalón no hacía todo esto porque en verdad quisiera ayudar a la gente. El problema de la iglesia es que a veces nada más vemos las obras, lo que la gente hace, pero en el reino de los cielos no solamente importa lo que haces, sino por qué lo estás haciendo. Gran ejemplo de ellos son Ananías y Zafira. La obra fue magnífica, su motivación fue terrible, y en vez de terminar recibiendo un reconocimiento, terminan muertos por una obra maravillosa con una motivación terrible, que era ser vistos y recibir un aplauso, no ser realmente de bendición. Entonces Absalón, no es cierto que le interesaba a la gente, lo que realmente le importaba era él mismo. Absalón estaba en campaña electoral, 4 años de campaña
porque él quería ser rey de la nación. El problema es que el rey era su padre y en vez de esperar su tiempo termina dándole un golpe de estado. Quiere matar a su propio padre, que no puso resistencia. Le dijo a su gente: no toquen a mi hijo Absalón, a lo mejor Dios quiere tratar conmigo. Pero su gente no le hizo caso y terminaron matando a Absalón. La amargura en el corazón de Absalón le terminó costando la vida. ¿Cómo sabemos que fue la amargura? Porque la historia nos cuenta que años atrás Amnón, que era un medio hermano de Absalón, abusó sexualmente de una hermana de Absalón llamada Tamar. David comete el error de no actuar con justicia y no tener mano dura contra su propio hijo. Entonces Absalón se enoja contra su padre por no haber hecho justicia y contra su hermano por lo que hizo. Lo primero que Absalón hace es que mató a su hermano Amnón. Entonces él huye de David porque sabía que David no aprobaba esto. Después de algunos años, digamos que se reconcilian, vuelve nuevamente en la casa, pero nunca le dio la cara a su padre. Y aunque su padre estaba dispuesto a perdonarle, él nunca quiso sanar su corazón. Él se quedó amargado en contra de su padre. ¿Por qué papá nunca hizo nada en contra de Amnón? ¿Por qué papá permitió esto? Y su amargura lo terminó llevando a hacer todo este teatro. Y detrás de todo este teatro, su única intención era vengarse y quitarle el reino a su propio padre. De aquí yo aprendo que no importa lo que aparentemos. Yo puedo pararme como Absalón en público, dar un bonito discurso, aparentar ser misericordioso y piadoso, humilde. Pero la pregunta relevante que tengo que responder no es qué es lo que aparento, sino qué realmente hay en mi corazón. Y veremos algunas pruebas más adelante con las que podremos detectar aquello que, ojo, quizá ni siquiera tú conoces que ahí está. Porque hasta este punto a lo mejor tú dices: no, todo está bien en mi vida. Vamos a seguirlo evaluando más adelante. Pero antes quiero preguntar: ¿qué hay detrás de las apariencias? Hay gente como Absalón que se para y da un discurso, pero dentro de su corazón están llenos de odio. Personas aún dentro de la iglesia: hermano, qué gusto verte, Dios te bendiga. ¿Verdad? ¿Te ha pasado o aquí estas cosas no pasan? Aquí no, ¿verdad? No saben de lo que les estoy hablando. Pero hay gente así en iglesias en Indonesia, aunque ustedes no me lo crean. Si algún día vas por allá, ten mucho cuidado, ¿no? Hay vecinos así, hay gente en el trabajo así que te ve y que te sonríe, pero que tú sabes dentro de su corazón que han hablado mal de ti, que han murmurado, que te odian. Y de nada sirve ese bonito discurso si su corazón está lleno de amargura. Ahora, ¿de dónde viene la raíz de amargura? ¿Cómo es que nosotros llegamos a este punto? Y no hay en la Biblia un pasaje donde diga: miren, las principales causas de amargura son estas tres. Pero orando, pidiendo la dirección de Dios y meditando en la palabra, logré resumir en tres principales causas las razones por las cuales la gente se llena de amargura. Yo sé que es probable que tú digas: si te faltó esta y aquella y la otra. Sí, faltaron muchas, pero estas muchas, si tú lo meditas, yo lo hice en su momento, vas a reconocer que las puedes englobar en tres raíces principales. Todas las demás vienen de estos tres. Son tres columnas vertebrales que sostienen la amargura en las vidas de muchas personas. Todo esto lo vamos a fundamentar con la Biblia. La primera de ellas es: cuando tú te llenaste de amargura por escuchar chismes de otras personas, por andar escuchando malas conversaciones. Entonces te contaron de alguien que hizo, que dijo, a ti ni te consta, pero te lo creíste, y es probable que quizá ya odies a alguien que ni conoces. ¿Cierto o falso? Vine aquí hace, que fue como un mes, y justamente hace un mes y cachito, y hace un mes fueron las elecciones de nuestro país, y al siguiente lunes yo vi muchas publicaciones de cristianos en sus redes sociales con un mensaje de odio a una presidenta que no ha empezado a gobernar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se empezaron a creer muchos rumores infundados. Y mira que no le voy a Morena, no voté por ellos, para que es el objetivo. Entonces había mucha gente: es que nos van a quitar nuestra casa. Un hermano me dijo: nos van a quitar nuestras empresas. Le dije: tú ni empresas tienes. Y esto de la casa es una mentira, es una iniciativa de una asociación que no tiene que ver con ningún partido político de hace 4 años, que le pusieron los logos de Morena, la subieron a redes, y la gente tonta que todo se lo cree lo publica. Y las tías chismosas que hay en todas las familias se encargaron de divulgarlo en todos los grupos de WhatsApp. ¿No? ¿O no hay en todas las familias una tía que
que manda mensajes, vino un meteorito a la tierra, y bueno, personas que digo, ¿cómo le hacen para encontrar esas noticias? Se meten y googlean malas noticias del día de hoy, ¡pum!, a compartir, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que ya estaba llena de amargura y ya pensando mal y hablando mal. Te recomiendo un mensaje que compartí en Toluca que se llama Confía en Dios y no tengas miedo, donde, dicho sea de paso, explicábamos que mucho de lo que se dice no es cierto, que aunque fuera cierto tendríamos que confiar en Dios, pero que no nos dejemos llevar por rumores, ¿verdad? Hay que informarnos bien, no ser ignorantes, y es imposible que México repita el mismo escenario de Venezuela, porque nuestra macroeconomía es muy diferente a su macroeconomía. Hay muchas cosas que no tienen que ver con el tema de hoy, que menciono en este mensaje, pero mucha gente, por causa de chismes, de rumores, es solamente un ejemplo de la enseñanza, se empieza a contaminar. Te hablaron mal del jefe, ni lo has saludado y ya te cae gordo. Te hablaron mal de la nueva maestra, ni la conoces y ya estás también murmurando de ella. ¿Qué nos pasa? Hay mucha gente así, en la misma iglesia sucede. Yo de repente me encuentro gente en la calle que ni conozco y le caigo gordo, porque un cristiano amargado se fue y habló mal del pastor. Y es que los pastores, yo siempre le he dicho, somos como el América, nos aman o nos odian, ¿verdad? Es difícil ser neutral. Entonces, cuando fuiste el pastor que dio consejo y amor y les diste una posición en el ministerio y los dejabas compartir, uy, es el pastor más amoroso del mundo. Pero el día que los exhortas, los disciplinas, los banqueas en el ministerio para un tiempo de restauración, no, es el anticristo, es la bestia, es un hipócrita, es un falso profeta. Van y contaminan con todas estas otras personas que no escuchan la otra parte. No hacen caso al consejo de Santiago 1:18 en adelante, que dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque si tú no escuchas y empiezas a hablar, vas a obrar en la ira del hombre, y bien dice ahí mismo, y la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios. Ahora, evidencia bíblica de que no estoy yo haciendo conjeturas personales es que este pasaje que leímos de la raíz de amargura no solamente advierte que tengas cuidado de que no surge en ti, sino que dice que por ella muchos pueden ser contaminados. ¿Pueden ser qué? La amargura se contamina. ¿Cómo se contamina? A través de las palabras. ¿Quieres un ejemplo explícito de esto aplicado en la vida diaria? Tienes el caso de Saúl. Busca en casa el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 9 y 10. Saúl había emprendido una persecución injustamente en contra de David. David lo tiene en la cueva, su gente le dice mátalo, pero David decide perdonarlo. Después de unos minutos confronta a Saúl, sale de la cueva, le enseña que había cortado una porción del borde de su manto y le dice: padre mío, ¿por qué escuchas la voz? Ojo con sus palabras. ¿Por qué escuchas la voz de los que dicen: mira que David procura tu mal? Hoy han visto tus ojos como Dios te puso en mi mano. Ojo con esto. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Fíjate que aquí hay dos discursos que cada uno escuchó. David le dice a Saúl: ¿por qué oyes la voz de los que dicen David procura tu mal? Hay gente que fue a contaminar a Saúl con mentiras. David te quiere matar. No es cierto, porque lo pudo matar y no lo hizo. Al mismo tiempo a David le dijeron: ahí está el día que Dios te lo entregó, mátalo. ¿Quién le dijo esto a David? 300 hombres que estaban en la cueva con él, que si conoces la historia recordarás que la Biblia habla de ellos como 300 afligidos, endeudados y amargados. Dile a tu esposo: ya encontré a tus parientes en la Biblia, mi amor. Si no estaba afligido, estaba endeudado, y si no, amargado, pero algo traían. Ahora digan los hombres: no, sí soy, ¿verdad? Una de las tres se aplica. Entonces esta gente amargada le dijo: mátalo, ahí está el día que Dios te lo entregó. Pero ve la diferencia entre Saúl y David. Saúl se dejó contaminar, se creyó los rumores, los chismes, y llenó su corazón de amargura, y emprende una búsqueda necia de David, malgastando sus fuerzas, su tiempo y su ejército, en vez de pelear contra su enemigo verdadero, los filisteos. Persiguió a David. ¿Cuál fue el resultado? Los filisteos se fortalecieron, y adivina quién mató a Saúl años más tarde: los filisteos. La amargura siempre trae muerte a la persona que la posee. La amargura es asesina de las personas, de los sueños de las personas. No termina trayendo nada bueno. David, un hombre de Dios, tuvo el valor de parar a su gente y decir: hey, no, este es el que Dios eligió, y si Dios me quiere poner, que lo haga de la forma correcta, pero yo no lo voy a matar. ¿Cuántas veces, mis hermanos, a lo que voy, en vez de parecernos a David y ubicar a los demás en su lugar, por falta de carácter o porque nos gusta el chisme también, nos llenamos de amargura por cosas que nos contaron,
que no nos constan. Y en el siguiente punto hablaré de cuando sí te constan. Pero de entrada es quizá que tú ya estás hablando mal de alguien que ni conoces. Me han dicho personas: Jesse, pero es que la persona que me lo dijo es de toda mi confianza, no puede estar mintiendo en lo que me dijo. Dice la primera epístola de Andrés Manuel López Obrador, capítulo 3, versículo 12: pero yo tengo otros datos. Si has leído esa porción, ¿verdad? Tú no sabes si la persona que te está contando quizá esté equivocada, porque aunque sea muy espiritual, en la carne se puede equivocar. Tú no sabes si a lo mejor no se está equivocando, pero tiene una percepción personal que no corresponde a la realidad. Y aunque correspondiera, a ti no te corresponde llenarte de amargura. Como tú no tienes la certeza, tú tienes que tener cuidado con guardar tu corazón, porque yo he descubierto que muchas veces la gente habla desde su perspectiva cosas totalmente distintas a la realidad. Te voy a contar un ejemplo de cómo yo descubrí esto. Primeros años de ministerio, mi esposa y yo comenzamos a aconsejar a matrimonios y cometimos un error que después reconocimos, detectamos y cambiamos. Pensábamos que lo ideal era que ella platicara con la esposa en privado al mismo tiempo que yo platicaba con el esposo en privado, para luego juntarnos, platicar qué habíamos recibido y darles a cada uno consejo. Es lo peor que pudimos haber hecho en la vida, solamente perdimos tiempo. ¿Por qué? Porque llegaba mi esposa conmigo muy enojada y yo llegaba con ella muy enojado. Me veía enojado, la veía enojada. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojada? Me respondía ella: es que no sabes lo que él hizo, este desgraciado. Espérate a que te cuente, mi amor. Este hombre tiene en la frente el 667, mi amor, pero cálmate. De entrada estás alterado. No es 667, 666. No, se pasa de bestia con ella, por eso es 667. Es el anticristo en persona. Es un no. Y para cuéntame tú, ¿por qué estás enojado? No, mi amor, es que espérate a que te cuente la versión de él. No, Samira, no creo en la reencarnación, pero esta mujer es Jezabel reencarnada. Es una vieja bruja desgraciada. Y por eso este pobre hombre, una blanca paloma inocente, varón de Dios, que tanto sufre, se comporta de esta forma. Me empezaba a contar lo que le hacía, le contaba lo que le hacía. ¿Y quién tiene la razón? Entonces me di cuenta de que teníamos que juntarlos para escuchar las dos versiones juntos, ¿verdad? Entonces pasamos de hacerla de pastor a hacerla de señorita Laura. Y ahora sí, enfrente de ti, que pase el desgraciado. Y no es que ninguno de los dos era un satánico mentiroso que voluntariamente dijo: voy a engañar a los pastores mintiendo, ¿no? Cada uno, como decía la hermana Niurka, hablaba su verdad, ¿verdad? Cada uno en su punto de vista tenía la razón. Cada uno desde su perspectiva estaba en lo correcto. Y hasta que no los juntabas y ponías todo en contexto, no podías llegar a un veredicto objetivo y racional. ¿Qué es lo que pasa cuando tú solo escuchaste una parte de la historia? Terminas actuando injustamente. Hace poco una hermana en Toluca que iba a matrimonios mandó un mensaje al grupo de matrimonios atacándonos a los pastores. ¿Cómo es posible esto y otro? De un chismerío que le dije: hermana, estamos toda la vida ahí. En vez de acercarse a aclarar y conocer la otra parte, se pone a contaminar a los demás, porque la amargura es contagiosa. La contagiaron a ella, ella está contagiando a los demás. Le eliminamos del grupo, por supuesto. Y le dije a los matrimonios que no van, les dije: vayan a matrimonios, porque la prédica está buena, y si no, el chisme está bueno, pero algo se van a llevar. Vayan, ¿verdad? Y hay mucha gente así que se deja llevar por los chismes, por lo que me dijeron, por lo que me contaron, por lo que yo pensé. Te cae gorda gente que ni conoces por cómo camina. Me lo han dicho: ay, es que se cree mucho, es que camina así. Pues porque tú eres macuarro y camines así, no tiene que caminar como tú. Dijo Jesús: juzgad con justo juicio, no según las apariencias. Es que mira cómo habla, a lo mejor así aprendió a hablar, así hablaban sus papás y lo imita, pero tú tienes que cuidar tu corazón. Porque si empiezas a sacar conclusiones simplemente por lo que se ve, por lo que te dijeron, vas a acabar amargado. Di conmigo: el que anda de chismoso acabará amargado. ¿A cuánto les gusta el chisme? Si eres de los que te encanta estar escuchando que te hablen de otros, quizá ni te has dado cuenta, pero ya hay amargura en tu corazón. Porque si tú eres un hombre o una mujer de Dios, tú vas a querer recibir un mensaje que te edifique. Y cuando tengas que enterarte de algo, te enterarás. De eso, estar buscando qué hizo y qué dijo, es porque algo está mal.
Al rato lo vamos a terminar de confirmar. De cada punto podríamos sacar un mensaje entero, pero quiero no quedarme pendiente con nada. Así que al rato retomamos esto y quiero contarte cuál es la segunda causa de amargura en el corazón de muchas personas. Creo que me alejé el micrófono, me lo acerqué, algo cambió. ¿Escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. Por no perdonar a quienes te hicieron daño. En este punto ya no hay lugar a dudas. ¿A ti te afectaron? Tú dices, no me contaron. A mí me consta, a mí me lo hizo. Ok, aún así, como dice el meme, haiga sido como haiga sido, tienes que perdonar. No vengo a predicar del perdón. Ya he hablado del perdón. Busca en internet, tengo muchas prédicas del perdón. Puedes buscar Jesse Bermúdez Perdón en YouTube y ahí hay mensajes donde hemos hablado del perdón, donde aprendemos cómo llevar esto a cabo. Solamente quiero explicar hoy lo que sucede cuando no ponemos eso en práctica y perdonamos. Y quiero utilizar como ejemplo a Jonás. A Jonás Dios le dice, ve y predica a Nínive, y Jonás no quiso, pagó un barco y se va a Tarsis. Lo que mucha gente no sabe es por qué Jonás no fue a Nínive. Nínive era capital de Asiria, que era el acérrimo enemigo de Israel en ese entonces. Entonces Jonás tenía un grupo de WhatsApp con algunos profetas de Israel de la época, y en ese grupo estaba la tía chismosa de la que hace rato platicamos. Y la tía les mandaba todos los días malas noticias de lo que hacían los asirios. Y ya mataron otro profeta, y ya secuestraron a otro, y ya lanzaron otra bomba. Entonces Jonás odiaba a los asirios porque le habían hecho mucho daño. En este escenario Dios se presenta con Jonás y le dice, Jonás, quiero perdonar a los de Nínive. Pero ¿cómo si son pecadores? No están arrepentidos. Por eso es que alguien les va a predicar la palabra para que se arrepientan y les pueda externar mi perdón. Pero ¿quién va a ser el loco que les va a ir a predicar esos infelices? Tú les vas a ir a predicar. Y por eso el hombre emberrinchado agarra un barco y se va a Tarsis. Viene una tormenta, lo avientan al mar, se lo traga Willy, pero estaba tan amargado que ni la ballena lo quiso en su estómago y lo escupió en la playa. Regresa a predicar a Nínive, pero con amargura y de mala gana, enojado con Dios porque Dios no destruyó a los de Nínive. Textualmente el capítulo 1 de Jonás dice que cuando Jonás pagó un pasaje para irse a Tarsis, quiso huir lejos de la presencia de Dios. Pregunta, ¿la presencia de Dios huyó de Jonás? ¿Jonás quiso huir de la presencia de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque había en él una raíz de amargura. A eso se refiere Hebreos 12 cuando dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No es que Dios dice, como estás amargado a ti no te perdono, sino que tú solito en tu amargura, sin darte cuenta, vas a terminar enojado con el mundo, con la gente, y a fin de cuentas, si no sanas, terminarás amargado con el mismo Dios. Hay mucha gente que por la amargura ya dejó de orar, se la pasa pensando en sus enemigos. Ese es otro síntoma de que estás amargado. Si estás todo el tiempo, es que me hizo, es que me dijo, es que me las va a pagar. Yo así estuve un tiempo, años atrás, y Dios habló a mi corazón y me dijo, deja de perder el tiempo pensando en esa persona, no ganas nada. Señor, pero es que hizo, pues sí, ponle en oración, pero no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tus pensamientos. Ocupa tu vida, tus fuerzas, tu energía en cosas productivas, en trabajar, en buscarme, en edificar. No estás ayudándote en nada y no te has dado cuenta. Pero hay gente que se la pasa así y no se ha dado cuenta que es verdad. Ya se desanimó por la amargura, ya no se quiere congregar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere orar. La amargura te está llevando a que tú solito te empieces a apartar de la gracia de Dios. Y es uno de los grandes peligros de la amargura. Y lo peor, que ni cuenta nos hemos dado de eso. Y tú dices ahorita, como estos hermanos que me dijeron en Toluca, sí es cierto y no sabía. ¿Por qué? Porque la amargura ciega el entendimiento. Nos nubla literalmente. Esto es algo que ocurre a nivel cerebral, además de muchas otras cosas. Porque cuando una persona está en un estado de amargura, de estrés permanente, el cuerpo libera demasiado una hormona que se llama cortisol, necesaria en ciertas cantidades, pero en exceso es muy perjudicial. Te recomiendo la prédica de Completamente Sano, que hablamos mucho más a fondo de esto. Entre otras cosas, daña los huesos, la memoria, daña las células, afecta gravemente al sistema inmune, afecta al corazón. Y otro de los efectos es que cuando estamos muy enojados, literalmente no pensamos bien. No es sano tomar decisiones importantes cuando estás muy contento o cuando estás muy enojado. Es mejor llevarlas en calma a la presencia de Dios en oración.
En este caso, para no desviarnos, la gente que está muy enojada corre el riesgo de tomar decisiones sin pensar porque su mente no está lúcida. Jonás no se dio cuenta de la tontería que estaba haciendo. Fíjate, cuando huye de la presencia de Dios, viene la tormenta, empiezan a aventar todo de la nave para aligerarla y no lo salvaron. Vinieron con él y él dijo: es mi culpa, me tienen que aventar a mí para que deje de caer la tormenta. Es la peor tontería que he leído que alguien aconseja. O sea, si él sabe que es porque Dios lo está mandando, porque él está huyendo de la presencia de Dios, ¿no era más racional decir: Dios, perdóname y quita la tormenta? ¿No era mejor arrepentirse y volverse a Dios y que cesara la tormenta? ¿A quién se le ocurre decir: aviéntenme al mar para que cese la tormenta? Pero la amargura hace que la gente no piense. A Absalón le pasó lo mismo. Si Absalón hubiera pensado tantito, él hubiera actuado sabiamente y él hubiera esperado su tiempo y habría sido el heredero, el sucesor de David en el trono de Israel. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices: no, Jesse, el que gobernó fue Salomón. Bueno, déjame te cuento esto histórico que a lo mejor no conoces, y si sí, solamente lo vas a recordar. El segundo libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 3, habla de los primeros 3 hijos de David. Bueno, habla de muchos más, pero los primeros 3 te quiero contar. El primero era Amnón, el segundo se llamaba Kiliab, ahí dice que el tercero era Absalón. El cuarto es otro brother que no recuerdo cómo se llama, y Salomón viene mucho más adelante. No era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿A qué voy con esto? En el orden natural para suceder a David en el trono de Israel, el número 1 era Amnón, pero Amnón se lo despachó a Absalón, por lo cual queda descartado. El número 2, ¿quién era? Kiliab. Ahora te quiero preguntar: ¿quién es Kiliab? ¿Sabes quién es Kiliab? Ahora pregúntame a mí: ¿quién es Kiliab? No sé quién es Kiliab, igual que tú. ¿Por qué ni tú ni yo sabemos? ¿Por ignorantes? No, sino porque la Biblia no vuelve a hablar más de él. Y si estoy equivocado y hay otra mención, va a ser totalmente irrelevante. ¿Qué pasó con él? No lo sabemos. Puedes especular lo que sea. Quizás se murió, se fue a las drogas, se fue a apostar a Las Vegas, se fue a estudiar al extranjero. Lo que se te quiere ocurrir, invéntaselo. El punto es que no figura en el mapa para ser el sucesor de David en el trono de Israel. Tan es así que no fue él el que gobernó cuando muere David. En teoría hubiera sido Kiliab, el número 3, después de Amnón, perdón, el número 2, pero no fue él. Después de Kiliab, ¿quién seguía? Absalón. Si David ya perdonó a Absalón, Absalón hace las paces con su padre, y Absalón no es un Kiliab, no es alguien que pasó desapercibido. Quizá a Kiliab le faltó liderazgo, gracia delante del pueblo, trabajar más. Pero te conté hace rato que Absalón tenía todo esto. La gente lo apoyaba, se trabajaba, lo seguían. Era un hombre que tenía, humanamente hablando, todas las características necesarias para ser rey. ¿Me estoy explicando o no? Pero en vez de ser inteligente y decir: aunque no quiera mi padre, me voy a esperar, en su amargura tomó una decisión irracional. Ahora, qué bueno que lo hizo, porque nadie quiere un monstruo que aparente estar bien con un corazón perverso en el trono, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que a veces en el ministerio Él desenmascara a gente que aparentemente actúa bonito, pero que su motivación no era el reino de Dios, sino sus fines personales. Entonces, Dios siempre saca a la luz los corazones, muestra lo oculto ante los ojos de los hombres. Pero el punto es que aquí, humanamente hablando, Absalón no fue inteligente, porque la amargura no te permite actuar inteligentemente, te nubla el entendimiento. Supe el caso porque traté con las dos partes y porque tuve acceso a las evidencias de un pleito entre dos personas, las dos cristianas. Uno era el jefe, otro era su trabajador. El trabajador estaba enojado con el jefe porque creía que lo trataba mal y nunca se lo dijo. Se llenó de amargura. El jefe amaba al trabajador y lo tenía en muy buena estima y en una muy buena posición. El trabajador le empezó a hacer un fraude y a robarle al jefe. El jefe se entera y lo corre, y el jefe después a mí me confesó que estaba dispuesto, por el cariño que le tenía, a perdonarle si se arrepentía. Pero en vez de arrepentirse, lo que hizo fue empezar a hablar mal y a decir que todo era calumnia. Yo tuve acceso a las evidencias y no era calumnia, sí fue real. Pero la amargura cegó tanto su entendimiento que en vez de reconocerlo y hablar con la verdad, empieza a decir mentiras. Y lo más absurdo de todo es esto: a mediano plazo robó mucho menos de lo que percibía. O sea, perdió menos de lo que se llevó. Dices, todo lo hizo mal.
Y empecé yo a preguntarme, ¿cómo tomo esta decisión irracional? ¿Cómo arriesgar tanto por tan poco? Porque en ningún escenario es válido lo que hizo. Pero dijeras, no hombre, es que fue un fraude que le va a permitir vivir el resto de sus días. Desde la parte humana. Pero humanamente hablando, ¿qué lo llevó a cometer esa locura? Y cuando empecé a escuchar todo dije, ahí está, raíz de amargura. Estaba amargada en contra de la persona y pensó que iba a afectar a la persona, y no se dio cuenta que la amargura solamente la afectó a sí mismo. Eclesiastés 10:11 dice que de nada sirve al encantador la serpiente si la serpiente muere antes de ser encantada. Es un pasaje donde hay una alegoría impresionante. Hay mucha gente que ahí está con su serpiente. Acuérdate que hay gente que encanta a las serpientes. Ahí hay muchos. Mi amargura, sí, le voy a robar, lo voy a calumniar, lo voy a destruir, me las va a pagar, lo voy a difamar, no se la va a acabar. ¿Sabes a quién va a morder esa serpiente? A ti. Si no la echas de tu vida y la sigues encantando y dices, ¿qué hago con esta serpiente en las manos? Y sigues con ese odio y ese resentimiento y ese rencor. Por eso Dios en su sabiduría dice, mira, aunque el daño que te hicieron fue real y no fue consecuencia de un chisme y en verdad fuiste afectado, tienes que perdonar, porque no vas a ganar nada con la serpiente. Jóvenes que cayeron en las drogas, en el alcohol, y les preguntas ¿por qué? No hablemos de ser fanáticos. Mira, sin la Biblia en la mano, te he dicho muchas veces, todo lo que la Biblia dice lo dice por alguna razón. Aun si no fuera la palabra de Dios, sus consejos seguirían siendo lo más sabio. Yo no tengo que decirte hago esto porque la Biblia dice, te lo puedo decir hago esto porque soy inteligente, y la Biblia apoya la inteligencia. Dios no llama pecado a cosas que sin ninguna razón decidió catalogar como tal, sino aquello que sabe que nos va a afectar y por amor a nosotros dice apártate. Entonces le he dicho a jóvenes, a ver, cuéntame qué ganas con esto. ¿Cuál es el beneficio de emborracharte? No es que uno borracho choca padrísimo, ¡pum! Y se matan y se rompen las patas y quedan parapléjicos. No hay ningún beneficio. Afecta tu salud, tu carácter, haces tonterías, pones en riesgo tu vida, afecta tu economía porque es carísimo. Lo que nos ahorramos los que no somos borrachos. Te conté la vez pasada el hermano que se quejaba de su economía y le saqué la cuenta de cuánto había gastado en cigarros en más de 30 años. Tendría su casa pagada. Yo, ¿por qué? Esto es irracional. ¿Cómo es que caíste? Dices, es que odio a mis padres, que mi papá es injusto y no me ama, y es una raíz de amargura la que lo llevó de forma irracional a querer afectar a sus padres metiéndose en los vicios. Y sí, les provocas tristeza, pero a fin de cuentas el más afectado eres tú con tu amargura. Porque aunque no te pasara nada de esto, la amargura te va a enfermar. Si tú sueles enfermarte constantemente y no ha habido una explicación racional de que padeces de algo de nacimiento y que aún así se puede tratar, es muy probable que tengas tu sistema inmune muy deprimido, tus defensas muy bajas, como le decimos coloquialmente. Y sin conocerte yo te haría esta pregunta: ¿a cuánta gente no has perdonado? Porque es muy probable que estés así por causa de tanto rencor en tu corazón. Y esto externo que manifiestas es solamente el fruto de una raíz que hace mucho tiempo permitiste que creciera y que no has arrancado. Porque según los estudios científicos más recientes, incluyendo uno de la Clínica Mayo, que es reconocida a nivel mundial, del 80 al 97% de las enfermedades en el ser humano son causadas o detonadas por el estado permanente de estrés en el que se encuentra el ser humano. Puede estar estresado por preocupación o puede estar estresado por un estado de amargura que te lleva todo el tiempo a estar con esta cara de pasa. Me hizo, me dijo, pensó, me las va a pagar. Eso a ti te está envenenando. Te mordió la serpiente y ni cuenta te has dado. Médicos seculares, no cristianos, cada vez más son los casos que me entero que tratando con pacientes de cáncer, además del tratamiento que llevan, les dan algunas recomendaciones periféricas y les dicen: 1, cuida tu alimentación, que sea lo más natural posible. 2, tienes que tener paz porque el estrés no ayuda a curarte. El estrés está afectando tu sistema inmune y lo necesitamos al 100. 3, tienes que ser agradecido en la vida.
La Biblia dice: da gracias a Dios por todo, en todo. 4 les han dicho, sin ser cristianos: haz un inventario de vida de la gente que te ha dañado desde que eras niño y los tienes que perdonar. Y conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Ahora, no estoy diciendo que es una regla y que si estás enfermo porque estás amargado. No, hay excepciones a la regla. A lo mejor te falta una buena alimentación, hacer ejercicio, te has descuidado, no, pueden ser otras cosas, ¿no? Hay gente muy amargada que está sana, ¿o no? ¿Cuántos dicen: yo estoy muy amargado y estoy sano? Pónganse de pie para dar testimonio de que es verdad. No hay ningún amargado sano, no, gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo que estoy hablando es que estadísticamente tus probabilidades empeoran cuando no tratamos con la raíz de amargura en nuestro corazón. Hay gente que por la amargura se apartó de la iglesia. Es que son hipócritas, me vieron feo, me dijeron, me calumniaron. ¿Y quién es el que termina perdiendo? Tú. ¿No te das cuenta que no ganaste nada? Hay gente que en la pandemia se apartó de la iglesia amargada porque no estaba de acuerdo con nuestra posición y lo que predicábamos. Pero es para que pasando la pandemia hubieran dicho: bueno, pues soy bendecido, ahí voy a regresar. Pero se quedaron tan amargados por una posición personal que ya ni se congregan en ningún lado. ¿Y quién pierde algo? ¿Nosotros? Ellos son los que terminan siendo afectados. La tercera causa principal de amargura es por problemas de la vida, y aquí engloba lo que quieras: una crisis, una enfermedad, un hijo que se fue de casa, un familiar que murió, que tú no llevaste ese problema delante de Dios, como dice Filipenses 4:6, y en vez de que su paz gobernara tu corazón y tus pensamientos. Ve qué hermoso este pasaje: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Tu mente y tus sentimientos, al no llevarlo delante de Dios, me quedo con esa aflicción. Y esa aflicción produce tristeza, produce ansiedad, produce depresión y va a terminar produciendo amargura. La gente que no resolvió sus problemas en la vida termina amargada en contra de la vida y en muchos casos en contra de Dios. Estadísticamente hablando, más del 50% de los ateos lo son, no por convicción, sino porque pasaron algo que no entienden, como Stephen Hawking, y dedicaron el resto de sus días a pelearse en contra de Dios. Y a lo mejor tú estás en ese camino, en la delgada línea, porque algo pasaste y no entiendes a Dios y estás enojado con Dios. Y quiero decirte algo: no entender a Dios no anula su existencia. Entonces tienes 2 opciones. Bueno, de hecho tienes 3. 1, evadirte y fingir que no pasa nada y no va a ayudarte nada. Ahorita voy a hablar lo que tienes que hacer, porque es como un veneno que si no lo sueltas te va a destruir. La otra es amargado en contra de Dios, enojarte con Dios y apartarte de Dios y pelearte con Dios. O la otra es ser honesto en tu corazón y decir: Dios, no te entiendo, no me gusta esto, pero no puedo negar que tú eres real. No entenderte no quita quién eres. Que yo le esté pasando mal no te baja de tu trono. Entonces voy a creer que tienes una razón y un propósito que no entiendo, y voy a abrir mi corazón delante de ti. Te voy a decir la verdad, esperando que tú me sanes, y tener la confianza de hablar con Dios y abrir tu corazón y deshogarte con Él, que fue lo que hicieron varios hombres de Dios en la Biblia. Abraham, por ejemplo, cuando Dios le avisa que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham no estaba de acuerdo con Dios, pero Abraham no se lo quedó. No dijo: no voy a decir nada, porque después explota. Tampoco se apartó amargado en contra de Dios: Dios injusto que destruyó a mi sobrino Lot. Él abrió su corazón delante de Dios. Y si tú has leído la historia de Abraham, ¿te acuerdas que comienza con una serie de negociaciones? Y empezó hablando Abraham, decimos en México, muy al tiro. O sea, de una forma no muy amable. Porque en vez de: oye Señor, ahí está mi sobrino, ¿no crees que me puedas echar la mano y pues mandar ahí un ángel que lo saque y salvarlo? Abraham empieza, no sé si comenzó con 40 o con 50, pero dice: Señor, ¿qué tal que hay 50 justos? ¿Destruirás a esos 50 por culpa de los demás? ¿Acaso el juez justo de la tierra, le pregunta, no ha de hacer lo que es justo? O sea, le está insinuando que está a punto de corromperse al mismo Dios. Y es para que Dios hubiera dicho, y leyéramos en la Biblia, que entonces Jehová respondió: Abraham, cucaracha miserable. Adiós Abraham, dijo el Señor,
y creó a Abraham 2. Dios pacientemente le dice: si encuentro 50 justos, no la destruyo. Entonces Abraham dentro de sí dijo: en la torre, ya la regué. Ando aquí cuestionando al jefe y no hay ni 50 tristes justos en ciudad tan grande. Entonces en su siguiente aparición le bajó pero 10,000 rayitas, ¿te acuerdas? Textualmente: Señor, ya he comenzado a hablar. Del original griego: ya abrí mi grandísima bocota, aunque soy polvo. O sea, aunque soy una miserable cucaracha, pero ya abrí mi boca y pues déjame continuar hablando. ¿Y qué tal que hay 45? Está bien, por los 45 no la destruyo. Y si hay 40, tampoco. Y así Abraham empezó de 5 en 5 y se dio cuenta que no era un buen negocio el que estaba haciendo. Y dijo: mejor le bajo de 10 en 10, o si no. ¿Y qué tal que hay 30? Por los 30 tampoco. Y si hay 20, por los 20 tampoco. Y ahí seguía duro y dale. Yo de aquí aprendí que es bíblico regatear, ¿verdad? Abraham llevaba un mexicano en su corazón por dentro. Y total que Dios terminó destruyendo Sodoma y Gomorra. Pero lo que aprendemos aquí es que Abraham tuvo la confianza de abrir su corazón delante de Dios. Job hizo lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Porque a veces dices: es que ¿cómo le voy a decir esto a Dios? Él sabe de todas formas lo que tienes. Jeremías 17 dice que Él conoce tu corazón. A lo mejor estás afligido y no entiendes, y en vez de ir: Señor, te amo y eres lo máximo en mi vida y estoy agradecido, pero tengo que ser honesto, tú lo sabes y no lo puedo controlar. No entiendo por qué permitiste esto, Señor, y necesito tu ayuda, y no voy a apartarme de ti, y no me voy a alejar de ti, no voy a huir de tu presencia, pero necesito tu respuesta. Por favor, dime, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu propósito? Obra a través de esto, Señor, porque yo no puedo más. Nos ocultamos tras la apariencia de bendecido, hasta que terminan muchos apostatando, porque nunca trataron sus conflictos con Dios. Y no hablo de irte a pelear con Dios, hablo de abrir tu corazón delante de Dios. Si se trata de los demás, lo mismo. David es de los hombres más perdonadores de sus enemigos. Te conté hace rato cómo a Saúl 2 veces lo perdonó. A su propio hijo ni metió las manos, dijo: no lo toquen, quizá Dios quiere tratar conmigo. Y él escribe un salmo donde ora por sus enemigos. ¿Has leído esa oración? Si no la has leído, seguramente imaginas que un hombre como este escribió: Señor, yo los bendigo, prospéralos y guárdalos en el nombre de Jesús, amén. Te lo voy a resumir porque es muy largo, pero básicamente dice esto: Señor, que se mueran todos, extermínalos, acaba con ellos. Pero le sigue: que sean sus mujeres viudas y sus hijos huérfanos. Bueno, naturalmente, si se muere el hombre de casa, la mujer queda viuda, el hijo huérfano. David, no hay necesidad de tanto sadismo y mencionar explícitamente la condición en la que se van a quedar, pero es parte de la misma petición. No está bien, dijiste lo mismo con 3 términos distintos, pero ok, para ahí no termina. Que mendiguen el pan y no haya quien tenga de ellos misericordia. Que sean borrados de la faz del planeta Tierra y que no tengan descendencia. Oye, David, espérame, tus enemigos, ok, no está bien, pero ya abriste tu corazón. Pero el niño, ¿qué culpa tiene? O sea, se quedó sin papá, y además que mendigue el pan y que se muera también. Sí, también que se muere el niño y su descendencia y todos. Atentamente, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. Es la oración más perversa que he leído en mi Biblia, en mi vida. ¿Quién ora así? ¿Te imaginas una tarde de oración? ¿Y qué pasa el pastor? Señor, consume a nuestros enemigos, que les corte la cabeza el cártel de Michoacán y a sus hijos también, que los maten a todos. Y pastor, ¿qué te pasa? David se desahogaba con Dios. David nunca actuó así, porque fue un hombre misericordioso con sus enemigos. Pero pasar del punto A, donde tengo odio, al punto C, donde los perdoné, tengo que transitar por el punto B, que es cuando descargué todo lo que había en mi corazón delante de Dios.
Hay mucha gente que lo único que alcanza es una oración hipócrita: Señor, los bendigo, y por dentro los sigo odiando porque no han descargado sus verdaderas emociones delante de Dios. No estoy diciendo que está bien, Dios no va a responder esta oración. Dios no respondió como David le pidió, pero David tenía que deshogarse delante de Dios. ¿De qué sirve fingir si es lo que realmente estaba sintiendo? Sería mejor que fuéramos un poco más honestos y llegáramos: Señor, tú sabes lo que estoy sintiendo y no lo puedo ocultar. No está bien, no es bíblico, no es lo que tú quieres, pero es lo que yo siento y me quiero deshogar delante de ti. Tú viste lo que me dijo, tú viste cómo me vio, tú sabes lo que me hizo. Señor, quisiera que se muriera, y te empiezas a deshogar delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Padre, no está bien, pero tú sabes, es verdad, estoy amargado, y es que tú viste, no era penal. Hablo para los amargados del Cruz Azul, por ejemplo, para que te desahogues delante de Dios. ¿Y qué pasa cuando te desahogas? Sientes una ligereza porque echaste tus cargas delante de Él, porque cumpliste lo que Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Y a qué carga crees que se refería? ¿A la mochila que traes de la escuela? ¿A la carga emocional? ¿Y cómo la vas a echar sobre Él si no se lo dices? Y cuando tú se la echas, Él te hará descansar. Y después de que te deshogaste y despotricaste toda tu amargura, ya no está en tu mente, ya no te está nublando el entendimiento, y entonces ahora sí puedes abrir tu corazón a lo que Dios te va a hablar y sanar y perdonar. Necesitas ser honesto delante de Dios. Quiero terminar con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Leímos hace rato que la amargura es contagiosa, porque dice: no sé que por ella algunos sean contaminados. Jesús dijo en Mateo 15 del 10 al 11 que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre lo que contamina al hombre. Jesús también dijo un pasaje que quizás si te sabes, este se lo saben hasta los ateos: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tú hasta este punto dices: yo no estoy amargado, quiero solamente que lo termines de confirmar respondiéndome esta pregunta: ¿qué es lo que últimamente ha salido de tus labios? Porque más allá de lo que me digas, según la Biblia, de tus labios saldrá lo que realmente hay en tu corazón. ¿Me estoy explicando? Entonces hay gente que siempre que platica se junta a platicar mal de los demás. No, te voy a contar que fulano y que mengano, que hizo y que dijo. Estás amargado y no hay lugar a dudas, porque eso es lo que hay en tu corazón. No, no es cierto, pastor. No, sí es cierto. Porque si tu corazón está lleno de la presencia de Dios, vas a hablar la vida de Dios. Cuando alguien habla todo el tiempo de otras personas, yo me pregunto: bueno, ¿es que no tiene vida propia? Porque si tienes vida, platicas tu vida. Si hablas de los demás es porque tú no estás viviendo tu vida. ¿Me explico o no? Tampoco tienes una relación con Dios, probablemente. Porque tienes una relación con Dios y Dios habla a tu corazón. Yo hay veces que digo: ya quiero que sea domingo para compartir esto que aprendí. Y cuando tú tienes una palabra de Dios, tú la quieres hablar y tú dices: yo lo quiero compartir, y hablas lo que estás haciendo, el proyecto que estás emprendiendo, cómo Dios te usó, lo que Dios ha hablado a tu vida. No, mira, es que leí este libro buenísimo y mira lo que la Biblia dice aquí, y estoy haciendo esto porque es lo que estás viviendo. Pero si todo es hablar mal de otros, es porque tú no tienes una vida que compartir, porque tu corazón está lleno de amargura y estás contaminando a otros. ¿Qué es lo que publicas? Te contaba hace rato de este mensaje de temor y de odio que muchos cristianos empezaron a publicar a partir del 3 de junio. Platiqué con jóvenes angustiados porque sus padres les llegaron a decir: quién sabe qué va a pasar, esto va a estar muy mal, ya tienen la mayoría y ahora ya nos cargó el payaso. ¿Qué es eso? Porque ni es cierto, y aunque fuera cierto, dirían los ángeles en el cielo al vernos: ¿y la confianza en Dios, papá? ¿Dónde quedó? Ese mismo cristiano semanas atrás: Señor, en ti confío. Los ángeles: oílo. Llenando de veneno las redes sociales
dividiendo más al país y a la iglesia, peleándose por partidos, llenando de temor a sus hijos. Lo que un cristiano tendría que haberle dicho a su familia ese día, lo que tendría que publicar en redes es: ¿saben qué? Hay cosas que sí no nos constan, porque no sabemos el futuro. Dentro de algunos años, quién va a gobernar y qué va a hacer, no lo sabemos, pero estamos en paz, porque hay algo que sí sabemos: que gobierne quien gobierne, Dios seguirá siendo Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros seguiremos siendo sus hijos, su pueblo, su iglesia. Seguiremos sirviendo a aquel que sostuvo a 2 millones de personas en un desierto. Nunca les faltó nada. Mucho de lo que se dice es mentira, pero aunque fuera verdad y nos persiguieran, servimos a aquel que sostuvo a su iglesia primitiva 300 años cuando Roma los quería destruir y no pudieron. Familia, amigos, vecinos, hey, todos los que te escuchan, tengan paz, porque Jesús no nos abandonó. Él antes de partir dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él dijo y eso es lo que yo creo, y por eso el cristiano está en paz. Es lo que tendríamos nosotros que hablar. No mensajes llenos de odio, no mensajes llenos de amargura, sino de confianza en Dios. José, termino con él, fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y antes de morir su padre habló acerca de ellos, y en Génesis 49 describe a José como una rama fructífera. Dice el versículo 23: le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Está hablando figuradamente, porque nunca le aventaron lanzas en la guerra, pero todo lo que él vivió es como lanzas en medio de la guerra, arqueros rodeándole, traicionándole, aborreciéndole. Mas su arco, versículo 24, se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Fortalecieron viene del hebreo pasás, que significa refinar. ¿Y qué es refinar? Purificar algo. O sea, la adversidad a José no lo destruyó, lo purificó. Dios perfeccionó su poder en él. Pero ¿qué fue lo que hizo José cuando le cayeron lanzas? Cuando vinieron flechas, problemas, crisis, traiciones. Aunque le quisieron causar amargura, su padre dice, en sentido figurado, su arco se mantuvo poderoso. ¿Qué quiere decir esto? Poderoso viene del hebreo abir, que significa elevarse. Ojo, porque hay mucho simbolismo detrás de esto. En los tiempos de José, el arco no era un instrumento de guerra para tirar a corta distancia, porque si viene alguien corriendo y tú disparas, ya se te encimó. A corta distancia se usaba la espada. El arco se tiraba principalmente a larga distancia, y para eso antes lo tenías que elevar. Y una vez arriba, hasta se asustaron, daba en el blanco. Un arquero con el arco abajo no sirve para nada. Lo que está diciendo es: aunque quisieron destruir a José y le causaron amargura, él nunca bajó la guardia, él nunca se rindió, él nunca se apartó de Dios. Él mantuvo su arco poderoso, triste y con amargura, pero él dijo: Señor, no voy a bajar la guardia, y siguió peleando hasta el final. ¿Qué quiere decir para ti y para mí esto? Hoy tú y yo no peleamos con arco. Nuestro instrumento de guerra es una espada, la espada del Espíritu, Efesios 6. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano cuando le quieren causar amargura? Irse a su cuarto, encerrar, a deprimirse, a ver Peppa Pig en Netflix, a comer pastel de chocolate y publicar: los odio a todos, la vida es tan injusta, en la iglesia hay hipocresía. No. Cuando vengan las flechas, y quizás si hoy te sientes: Jesse, me han calumniado, me han traicionado, me han defraudado, me han inventado chismes, me siento como esa persona, como José, y vino crisis y enfermedad. Es hora, mi hermano, de elevar la espada del Espíritu, no bajar la guardia y decir: Señor, no me gusta lo que estoy viviendo, no lo entiendo, pero no voy a bajar tu palabra en mi vida. Voy a levantar la espada, y la espada te va a purificar, porque vienen las malas noticias y el mundo te quiere amargar y te dice: mira, tus hijos ya son ateos, no creen en Dios. Pero la espada del Espíritu dice: hay una promesa, cree en Jesucristo y tú, tu casa serán salvos. Las voces del mundo te dicen: vienen tiempos difíciles, ¿Qué tal que te corren de
del trabajo, pero vienes a la palabra, y si levantas el arco, la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a ser añadido. Viene el mundo a quererte amargar: hey, estás enfermo, ya viste lo que dice el doctor. Pero el arco, la espada de Dios, cuando se mantiene arriba, te da esperanza, porque vienes a la palabra y dices: Señor, eso es lo que dice el mundo, pero aquí dice que tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Yo voy a creer en ti, tú tienes el poder de sanarme, y aunque no lo hicieras en el peor de los casos, ¿por qué me voy a amargar si tú eres la resurrección y la vida? Y todo aquel que cree en ti, tú dijiste, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de Dios te empieza a animar, te empieza a fortalecer, te empieza a dirigir, te empieza a liberar de la verdad. Y es entonces que tú no terminas tus días amargado, muerto como Absalón, sino como José, de quien su padre dijo: rama fructífera es José. El amargado termina muerto, el que llevó la amargura delante de Dios va a terminar fructificando y siendo próspero y poderoso en su vida. Amén. La pregunta es: ¿cuál de los dos finales queremos para nosotros? Cierra tus ojos y dile conmigo en oración: Señor, tú conoces mi corazón y lo que ha salido de mis labios. Perdón si he permitido y he dado lugar a la amargura. Si no he tratado con esto y me he ocultado como Absalón tras las apariencias. Si me creí rumores, si me amargué por no perdonar, o me amargué por no llevar delante de ti problemas personales. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: Señor, aquí están los rumores, aquí está mi rencor por lo que me hicieron, y aquí están mis problemas personales. Renuncio a seguir dando lugar en mi vida a la amargura. Como hoy lo aprendí, comenzaré un proceso, porque no es cuestión de una oración de 2 minutos, sino que cada día voy a llevar estas 3 cosas, estas 3 áreas delante de ti. Seré honesto contigo, hablaré la verdad sin caretas, hasta que tú me sanes por completo. No estoy diciendo que hoy se terminará la amargura, pero sí que hoy inicia una excavación incansable hasta llegar al fondo de la tierra y arrancar la amargura de raíz. No le daré más un segundo lugar en mi vida. En el nombre de Jesús renuncio a ella y a sus efectos sobre mi vida, y vendré a ti y a tu palabra. Levantaré mi instrumento de guerra, Señor. Tu palabra que quizá tenía empolvada y estaba tan amargado que me alejé de ti, hoy vuelvo a ti. Voy a volver a congregarme, a orar, a alabarte, a buscarte, a aprender de ti. Y yo oro, Señor, para que con tu palabra y tu presencia tú traigas sanidad a nuestros corazones, hasta que toda raíz de amargura sea echada afuera en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo oro por cada persona que viene hoy con un espíritu de amargura. Solamente tú lo conoces. En primer lugar, te pido que tú nos permitas tener honestidad con nosotros mismos, y que tú seas, Espíritu Santo, mostrándonos a quienes nos has hablado en esta tarde. Que no haya lugar para el autoengaño, y que todo espíritu de ceguera sea anulado por tu poder, neutralizado en el nombre de Jesús. Permítenos ver la realidad, y todo aquel que reconoce que había dado lugar a una raíz de amargura, Señor, que tú traigas sanidad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, arrancando esta raíz, trayendo consuelo, trayendo abrazo. Que aquellos que están pasando cosas que no entienden se refugien en ti, Padre, que se vuelvan a ti, que se den cuenta que no ganan nada con esa actitud, que vuelvan a tu presencia y que ahí encuentren la plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Cambia su lamento en baile. Padre, en el nombre de Jesús, reprende toda obra del enemigo, toda influencia maligna que ha estado incitándoles al odio, al resentimiento, a la venganza. Que hoy se despojen de toda serpiente encantada. Dile con tus palabras: Señor, hoy renuncio a seguir manipulando esta serpiente en mis manos. Tomaré la decisión, aunque no lo sienta, de dejaré de hablar mal, de pensar mal, de desear mal. Quizás lo que hay en mi corazón y lo llevaré delante de ti, pero nunca más, Señor, de forma intencional, daré lugar al fruto de la amargura en mi vida. Hoy me despojo de la serpiente, te la entrego a ti, y te pido que tú me ayudes a ser sano, en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea hecho. Amén y amén.